En esta oportunidad vamos a hablar sobre las presentaciones de alto impacto visual y vamos a dar algunos tips básicos. El primero es busca inspiración. Ahora nos preguntamos, ¿pero dónde buscamos inspiración? Entonces para esto nos preguntamos dos preguntas claves. La primera es, ¿cuál es nuestro estilo? Que es la primera pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Si nuestro estilo lleva más un estilo minimalista, quiere decir donde no le llenamos de muchas cosas ni muchas imágenes a una diapositiva, por ejemplo, o es un diseño más sofisticado, más preparado, más bien elaborado, o queremos apenas transmitir un mensaje directo y para ello tenemos un estilo directo también. Somos más didácticos, tal vez presentamos con animaciones o conceptuales. Tenemos un estilo conceptual, por eso presentamos mapas conceptuales para guiar nuestras diapositivas. Entonces la primera pregunta es ¿dónde está cómo saber nuestro estilo? Entonces para esto nosotros tenemos que autoconocernos y saber cuál es ese estilo que nos caracteriza, ¿no? Claro que esto es una construcción a lo largo de nuestra vida, principalmente universitaria. La otra pregunta importante es cuáles y dónde están nuestras fuentes de inspiración. A veces decimos que no estamos inspirados o que estamos medio desmotivados. Entonces es necesario e importante conocer dónde buscar nuestra propia fuente de inspiración. Podemos buscar tal vez leyendo un libro, aquel libro favorito que siempre está ahí para nosotros, para recordarnos alguna cosa tal vez. O tal vez escuchando una música puede ser suficiente para buscar inspiración. Muchos artistas se inspiran justamente escuchando música o hacen sus pinturas o hacen arte escuchando música. La música de hecho es la única fuente, la fuente de inspiración más poderosa que activa sensaciones en nuestro cerebro. Entonces, escuchar una música favorita una y otra vez y no cansarnos, eso es buscar inspiración, o eso es saber dónde buscar nuestra inspiración. La otra fuente puede ser, algunos artículos interesantes que nos den otra perspectiva, algunas historias. Y en estas historias quiero mencionar a Nature Cares, que es un canal de divulgación de los científicos del mundo. ¿Qué es lo que ellos están hablando? Pero no desde una perspectiva científica de las cosas, sino más como contando sus historias, contando los cotidianos de los científicos, ¿no? Entonces Nature, que es una revista muy famosísima que publica revistas o artículos científicos, creó esta columna justamente para unir o intentar unir la ciencia con el arte, porque escribir es un arte. Y escribir artículos científicos obviamente también es un arte porque precisa de inspiración, precisa de conocimiento previo, no solo es aquel conocimiento técnico. Entonces, esto es muy importante porque Nature Care intentó y exitosamente juntar estas dos áreas, ¿no? Que es la ciencia y el arte. Entonces, si ustedes pueden ver el perfil de esta página, van a encontrar bastantes tips, inclusive que muchos investigadores a nivel mundial dan a sus lectores, ¿no? Entonces, buscar nuestra fuente de inspiración es muy importante porque al momento de crear diapositivas necesitamos de paciencia para crearlas bien. Es muy importante, conocer el tema de lo que se va a hablar. Entonces, el proceso de creación de estos temas o de estas diapositivas, de cómo traducir el tema que quiero transmitir en imágenes, por ejemplo, es un arte. Y solo se puede hacer cuando estamos inspirados. Por eso lleva tiempo hacer las diapositivas. Entonces, dedícate tiempo a ti mismo, haz algo que te apasione, tómate una semana sabática, si es posible, claro, en medio de estos tiempos difíciles. Haz algo que realmente te motive y te mueva, ¿no? Eso es muy importante para no apagar la llama de la investigación.
Y el otro mensaje es: busca inspiración y descubre tu arte y plásmalo. Si te gusta pintar, si te gusta escribir, por ejemplo, poesía, o si tienes un cuaderno artístico, esto ayuda bastante a vaciar las ideas que uno tiene, ¿no? Algunos son más gráficos, más visuales que otros, entonces dibujan en sus cuadernos artísticos o hacen garabatos también. Eso ayuda bastante a canalizar este arte y ayudarnos a inspirar para crear cosas. El otro tip es: conoce otros conceptos, es decir, es importante mantenernos actualizados y más quienes llevamos una vida académica, ¿no? Que a veces es cansada, pero por ello tenemos que inspirarnos constantemente y buscar otros conceptos para adecuarlos a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida profesional también. Uno de ellos, que es un concepto bastante bonito, son los storytelling, que son los cuentos, ¿no? Cómo contar una historia. Entonces, para hacer un storytelling necesitamos estar siempre actualizados de temas diversos, temas de la actualidad. Esta es una herramienta realmente que se usa bastante en el marketing digital de contenido y obviamente lo usan los periodistas, ¿no? Los comunicadores. Sin embargo, podemos apropiarnos de este concepto que no es nuevo, pero es un concepto bastante didáctico que nos puede ayudar en el proceso creativo al momento de hacer nuestras diapositivas. Entonces, descubrir nuevas tendencias, nuevas herramientas. Cada vez el mundo virtual aumenta y aparecen más aplicativos, aparecen más plataformas que nos ayudan a crear, ¿no? A canalizar ese proceso creativo como lo vimos anteriormente. Existen muchas plataformas como Prezi, por ejemplo, que es una de las más poderosas. Entonces, el storytelling nos habla de justamente aprender a contar esas historias a través de imágenes, a través de gráficos estadísticos, de diversas otras herramientas, ¿no? Entonces, para eso es muy importante conocerse a uno mismo, conocer el estilo que nosotros tenemos para poder plasmarlo tanto en nuestras diapositivas y como en otros aspectos de nuestra vida también. Si alguno de ustedes es divulgador o divulgadora científica, definitivamente este es un concepto que va a ayudar bastante. El otro tip es el otro concepto es saber qué son las imágenes vector. Las imágenes vectoriales, como también se llama, nos ayudan a generar un impacto más visual, más bonito. Recuerden que siempre menos es más. Es un mensaje que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, hay muchas diapositivas que están llenas de palabras y de texto y se hace cansado para la platea. La idea de la diapositiva no es leerla directamente, sino es transmitir un mensaje que tú ya conoces, que uno ya lo ha estudiado, lo ha vivido, traducirlo, traerlo para la platea, presentarlo. Entonces la platea no necesita ver el texto, necesita ver algo visual, un gráfico, un mapa, una imagen en vector, puede ser también justamente para traducir ese texto que tú quieres transmitir. Entonces las imágenes vector son imágenes geográficas o geométricas compuestas por vectores, ¿no? Vectores son gráficos en sí que nos ayudan a crear nuevos iconos, imágenes. Entonces, generalmente las imágenes vector no tienen fondo. Para eso yo les voy a dejar una formulita básica para buscar estas imágenes vector que podemos encontrarlo de forma gratuita en internet. Y bueno, ustedes pueden poner en el Google, poner tema, algún tema que ustedes quieran buscar, por ejemplo, medio ambiente o geografía o territorio, no sé. Más la palabra PNG, que es el formato que no tiene fondo, o que generalmente los logos usan este formato, más la palabra vector. Entonces, estos tres componentes nos van a dar una gama de imágenes vectoriales. Por ejemplo, recursos renovables. Entonces podemos ver muchos iconos interesantes que podemos utilizarlos en nuestras diapositivas. El otro término son las imágenes wallpaper o las imágenes de pared, de fondo de pared, ¿no?
del escritorio, por ejemplo, en nuestras computadoras. Esto también es un concepto que nos ayuda a generar impacto visual en nuestras diapositivas. Por ejemplo, tener en cuenta que esa clásica frase que una imagen vale más que 1000 palabras, definitivamente es una imagen que se debe usar para todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, si les gusta la fotografía, si ustedes buscan inspiración en la fotografía, obviamente una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces existen estas imágenes wallpaper que son de forma gratuita también en el internet, pueden encontrar muchísimas, o pueden usar también fotografías propias, ¿no? Existen de diversos temas, pueden intentar buscar en internet que van a depararse con varias sorpresas que pueden usarlo en sus diapositivas. Otro punto importante en las diapositivas es la organización. La organización, es siempre mejor cuando todo está sistematizado, cuando todo está organizado. Esto nos va a ayudar mucho en el proceso de creación de nuestras diapositivas. Entonces, por ejemplo, tener carpetas definidas. Si yo quiero crear diapositivas sobre energías renovables, tengo que tener mi carpetita con mis fotos. Pueden ser fotografías personales, pueden ser wallpapers y pueden ser estas imágenes vector, ¿no? Para que no esté todo desorganizado en una página, apenas en una carpeta. Entonces la organización es muy importante en el proceso creativo de nuestras diapositivas. Y otro punto importante es la estructura, estructurar cómo que va a ir nuestra presentación, ¿no? La portada, qué fotos van a ir, cuál es la foto que va a comunicar o que va a generar mayor impacto para introducir al tema, para introducir de forma fotográfica, visual, nuestro tema a nuestra platea, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de cambio climático, podemos mostrar la clásica imagen de la Tierra partida en dos con la temperatura normal y la temperatura que sube, ¿no? Entonces puede ser un ejemplo. O podemos mostrar apenas una foto que genere impacto, ¿no? Texto, tenemos que pensar en qué texto va a ir, cuál es la extensión del texto, el tipo de letra, el logo, que todo esté armoniosamente ordenado. Entonces, como parte de nuestra estructura, ¿no? También presentar una estructura dentro de esas diapositivas, es decir, informar a nuestra platea de qué va a estar compuesta nuestra presentación. Va a tener una introducción, va a tener resultados, va a tener recomendaciones, algún reporte, informar al inicio, ¿no? De la presentación. Y el desarrollo de la imagen y el impacto final que queremos generar. Puede ser también con una foto. A mí me gusta trabajar bastante con fotografías. O puede ser un mensaje, una frase de alguien famoso o una frase propia también que queramos comunicar al final de todas nuestras diapositivas. El otro tip, y muy importante también, aunque muchos no lo crean, es la confianza. Con confianza me refiero a una vez que nosotros conozcamos nuestro propio estilo de presentación, por ejemplo, de modo artístico, tenemos que entender que las diapositivas son apenas una herramienta que nos va a ayudar a comunicar todo eso que queremos hablar, ¿no? Que queremos divulgar. Entonces, una persona preparada realmente o que conoce realmente el tema, obviamente no va a pasar roche, como dice, porque va a saber defenderse, va a saber explayarse, va a saber comunicar aquello que quiere. Entonces, hay dos tipos de personas en ese sentido. O tú te preparas diariamente antes de la presentación, que ayuda a muchos, o si conoces el tema y te sientes muy confiante, vas a poder arriesgarte a hacer una presentación improvisada. Con improvisada me refiero a que no es en sí improvisada, sino que tú has preparado las diapositivas, por ejemplo, sabes la estructura, sabes qué es lo que vas a comunicar en qué momento cierto. Entonces tú ya conoces las diapositivas, por lo tanto no vas a tener que prepararte o recordar frases extensas de lo que vas a comunicar y apenas vas a poner, por ejemplo, una fotografía y tú vas a explayarte a aquello que quieres comunicar. A esto me refiero con improvisar. Entonces, si conoces el tema, obviamente estarás seguro en improvisar, ¿no? Esto es un tema de confianza. Para esto
Es muy recomendable, no sé, practicar en casa, delante del espejo. Eso ayuda mucho a generar más confianza.